Bienvenidos a esta nueva edición de Tiempo de Respuestas que quería dedicar a un fenómeno que es verdaderamente notable y que consiste en que en esta época en que estamos dominados por lo que se podría llamar el racionalismo, es decir, esa corriente de pensamiento que invade la modernidad y que viene a decir que el ser humano, en lugar de tener tres dimensiones, la biológica, la psicológica, que las dos constituyen el cuerpo, y la espiritual, pues tiene simplemente dos dimensiones, la biológica y la psicológica. No existe el espíritu. Y porque dicen, bueno, pues se ha dicho que el fundamento de la existencia de lo espiritual en el hombre es que el hombre es un animal racional, y como la racionalidad es algo del cerebro, pues el cerebro es algo orgánico, pues no existe el espíritu. Y entonces surge pues todo el positivismo, que lo que no esté verificado la ciencia es solo ciencia, lo que no esté verificado empíricamente. Con lo cual, las ciencias humanísticas y todo eso, pues pierden todo crédito en muchos casos, ¿no? Y no digamos ya la ciencia que se ocupa de las realidades espirituales, como es la teología, se le considera que queda desacreditada, ¿no? Entonces, pues esto es luego pues está también el empirismo, que va en la misma dirección, el positivismo en el plano jurídico, en el plano de la convivencia, pues lo de menos no se puede hablar de que haya una ley natural, lo que hay es pues convenciones, prácticas, votaciones, lo que los hombres vayan determinando, es decir, desaparece la dimensión espiritual y por supuesto la dimensión sobrenatural. Ahí ya no cabe a Dios, porque Dios es espíritu. Entonces toda la realidad, claro, esto sería la ciencia del 18%, porque claro, el 82% de las, decía en un retiro aquí en Madrid, un sacerdote, dijo, el 82% de las realidades que más están presentes en nuestra vida, que más influyen en nosotros, no son visibles, son inmateriales. Los ángeles, la realidad de los santos del cielo, por supuesto, la Santísima Trinidad, la realidad de los diablos, la realidad de los milagros, de todo ese tipo de cosas no existe. Todo eso son símbolos, todo eso son metáforas. En la Biblia, si aparece algo de eso, eso no es real, esto es una imagen, no existe. Adán y Eva no existieron, vienen a decir, y todo pues deja de existir porque ellos han aplicado una navaja, la navaja de Ockham, pero en clave racionalista, y entonces pues esto todo de todo se viene abajo. Y digo que ese cientifismo, que es como el dogma de nuestro tiempo, lo que no es, va por ahí, no es experimentable, es irrelevante, no tiene ningún significado, ninguna condición, curiosamente está llevando, y no curiosamente, pero podría parecer sorprendente, al incremento del ocultismo. Esto pero digo que puede parecer una paradoja, pero no lo es. No lo es porque una sociedad, unos seres que niegan la realidad espiritual para no reconocer a Dios, pues acaban en esas otras manejos de las realidades materiales por parte de los espíritus malignos que vienen, por así decirlo, a dar una explicación a esas cuestiones que el ser humano se sigue planteando, porque da la pequeña casualidad de que no es un pedazo de carne con patas, sino que tiene una dimensión espiritual. Y entonces la dimensión espiritual se pregunta por el sentido. Como decía Víctor Frank, ese psiquiatra judío que estuvo en los campos de concentración nazi y que él curaba a la gente con la logoterapia. Logos, el sentido, la palabra, explicar la razón de ser de las realidades, pero que ya el logos no es la ratio. La ratio es el interés. Es algo, los conceptos, para qué sirven las cosas. Pero luego hay una dimensión
que es superior, que es espiritual, que es el logos, el sentido, el ver la realidad en las manos de Dios, en su condición de criaturas, que tienen una naturaleza impresa por Dios y que si se infringe, pues no, y ahí surge la ética. Entonces es una nueva dimensión, que es la dimensión espiritual. Claro, cuando el ser humano se le prohíbe que se pueda pensar y preguntar y decir nada que pueda tener un alcance espiritual, eso no existe, pues el ser humano se queda con preguntas y entonces acaba recurriendo a lo ocultista. Esto, Chesterton decía que cuando se deja de creer en Dios, se acaba creyendo en cualquier cosa. Y esa es la realidad que tenemos ahora. ¿Cómo se explica que en esta sociedad tan aparentemente racionalista y cientifista y positivista y todo experimental y tal, que esta sociedad haya proliferado de la manera que han proliferado todo el ocultismo? Porque lo que queda cuando se niega a Dios es la realidad espiritual que interfiere en nuestras vidas. A mí no se me olvidará cuando en un acto que de un compañero mío, el catedrático, el profesor Juan Arana, catedrático de Filosofía de las Ciencias, ya emérito, que fuimos compañeros de facultad, luego como profesores, estuvimos dando clase juntos, tal, luego ya nuestras vidas fueron por otros derroteros, pero mantuvimos el contacto porque concretamente mi primer destino sacerdotal era en la ciudad donde él estaba viviendo con su mujer. Bueno, pues cuando lo hicieron, que se llama el profesor Juan Arana, Cañedo Argüelles, pues cuando lo hicieron miembro de número de la Real Academia de las Ciencias Morales, me invitó, me dijo, hombre, Javier, es en Madrid, ahí puedes venir a acompañarme perfectamente, y claro, me fui con mucho gusto. Entonces, cuando llegué, me presentó, tenía a su izquierda, en la puerta de la Real Academia, había un señor que quería hablar conmigo. Y entonces este señor, cuando ya después del acto, pues le dije, mire, yo quiero saludar a mis compañeros, digamos usted que necesita de mí, porque yo quiero seguir mi... Y entonces me dijo, mire, es muy sencillo, yo soy ateo, porque he sido criado en una familia pues, totalmente atea, antirreligiosa. Mi padre era masón, mi abuelo era masón, mi bisabuelo era masón, no sé si sigue habiendo en el árbol genealógico más, pero yo no soy masón. Pero entonces yo pues no creo en Dios porque no me lo he encontrado, no he tenido tampoco mucha oportunidad, pero respeto desde que conozco a su amigo, el amigo común que era Juan, el profesor Arana, pues desde que conozco a su amigo, que es la persona para mí más inteligente que he conocido en mi vida, respeto mucho la religión porque él se declara creyente. Y digo, si este hombre que es tan inteligente se declara creyente, esto no es una cuestión pero no he tenido esa experiencia. En cambio, sí que tengo a diario experiencia de los diablos. ¿Por qué me atacan? Y claro, yo me fundí un pequeño esquema, un presupuesto que me di cuenta de que era falso, que es que si no crees en Dios no puedes creer en los diablos. No, porque a Dios puedes no habértelo encontrado y a los diablos en cambio sí. Es lo que está pasando. Una sociedad que ha echado a Dios, pero que se ha quedado con los diablos. Entonces esta sociedad supuestamente tan racionalista, tal, resulta que luego está muerta de miedos, porque viven en el terror a los brujos, el terror a los diablos, el terror a todas estas realidades ocultistas, de las que no puede uno defenderse. No puede uno defenderse porque eso solo se puede uno defender con Dios. Y sin Dios, pues está uno inerme, vulnerable totalmente. Es el punto que quería subrayar. Cuando una persona niega la realidad espiritual y por tanto ya no tiene acceso a Dios, pues esa persona cae en el mundo de la superstición. Y esto es lo que explica que hayan proliferado en una sociedad tan racionalista lo más irracional que puede haber, lo más que es el ocultismo, que es la superstición, que es
esto. Son las paradojas, ¿verdad? La ironía de la falsa racionalidad que es el racionalismo, el cientifismo ateo. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.